En el primer capítulo de esta serie se habló sobre el ataque a las dos torres altas que habían en Nueva York y a partir de ese ataque perdimos nuestra privacidad y se instaló un miedo que llevó a lo que se denominó la guerra contra el terrorismo. Y también llevó a otro hecho histórico construido desde una mentira, que fue la guerra en Irak. Ese conflicto comienza debido a las denuncias que decían que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Con ese pretexto, Estados Unidos y sus aliados fueron a la guerra. Las armas de destrucción masiva nunca fueron encontradas porque nunca existieron. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Pero no es el único caso. La guerra de Vietnam comienza por un supuesto incidente en el Golfo de Tonkin. El 14 de agosto de 1964, un destructor norteamericano reporta por radio que están realizando maniobras a alta velocidad debido a un ataque de los norvietnamitas. Ellos reportan que les han tirado por lo menos 26 torpedos. 2 horas más tarde se comunican para desestimar el llamado anterior, ya que habían tenido un desperfecto en el sonar y el ataque nunca había sucedido. Al otro día, el presidente Johnson comunica el ataque en alta mar frente al Congreso. Ni el Pentágono ni el secretario de Defensa dicen nada sobre el segundo llamado del barco que decía que el ataque nunca había existido. Ese día se firma la resolución del Golfo de Tonkin, que le daba poder al Poder Ejecutivo para proteger a las fuerzas norteamericanas en Vietnam. Ese día comenzó la guerra de Vietnam. Nuevamente, una mentira para que los que gobiernan puedan escribir la historia que a ellos les interesa inventar. Y en cada mentira, miles de inocentes mueren, miles de familias quedan destruidas. Y lo que quiero decir es que la historia que nos enseñan no es como la cuentan. La mentira no es algo esporádico, sino que es una constante en todo hecho histórico. Cambiando de tema y yendo hacia el tema principal, si uno quisiera probar la existencia de un virus y su relación causal con una enfermedad, debiera realizar 3 pasos muy simples. El primer paso sería aislar el virus, es decir, extraerlo de un paciente enfermo, purificarlo hasta obtener solamente partículas virales. El segundo paso sería analizar esa muestra en un microscopio, caracterizarlo como una nueva estructura bioquímica, sacarle una fotografía, por supuesto, y secuenciar su genoma para ver cuáles son las proteínas que lo forman. Y por último, el tercer paso sería transferir el virus purificado a un huésped experimental, es decir, a un voluntario, y causar la enfermedad. ¿Saben cuántas veces se siguieron estos 3 pasos en 2020 o mismo desde que surgió en 2019? Ni una sola vez. Ni una sola vez se siguieron estos pasos. Yo no niego la existencia de algo que nos está enfermando y matando. Lo que digo es que lo que nos está enfermando no es lo que nos cuentan. Es otra cosa. ¿No es extraño que un no se comporte como tal? Que soporte fríos y calores, que soporte todos los climas del mundo y que se haya propagado como se propagó, que hayamos tenido casi 40 grados centígrados de temperatura, que estemos en verano y que en ese mismo momento hayamos tenido récord de casos. Es extraño. Y cada vez que comento que el bicho nunca fue aislado,
Me dicen que sí, y de hecho hay muchas publicaciones que dicen que esto se ha realizado, pero no es así. Lo que se hizo es algo distinto, se hizo un cultivo. Paso a explicar. En microbiología, para aislar partículas virales, se saca una muestra de fluido de pulmón de un paciente enfermo. Luego se lo filtra para retirar las partículas de mayor tamaño, hasta quedarse solo con partículas de tamaño nanométrico. A eso se lo centrifuga con un gradiente de densidad y peso. Y esa mezcla se va separando en distintas bandas. En una de esas bandas tendremos las partículas virales que las podremos estudiar. Pero en virología, este procedimiento no se hizo nunca porque es una ciencia que no obedece a la definición de la palabra aislamiento. En virología se hace algo absolutamente distinto que se llama cultivo de células. Ellos toman fluido del pulmón de un paciente, pero al no aislarlo no saben si el supuesto está presente en la muestra o no. Eso lo meten dentro de células Vero, que son células de riñón de mono. A eso le agregan grandes cantidades de antibióticos y también fungicidas. Y luego privan a las células de alimento, las hacen padecer. Y lo que se genera es un efecto citopático, que es la muerte de las células. Y la duda es si el efecto citopático es a causa de realmente lo que ellos creen que es un o si es por haberlas expuesto a grandes cantidades de químicos y además por restringirles el alimento. Esto se podría solucionar de forma muy simple haciendo un experimento de control, que es sobre un paciente sano ver si sometiendo el fluido a la misma cantidad de químicos y a la falta de alimentos, si se produce el mismo efecto. Pero esto no se hace. De hecho, el creador de este método, que fue John Enders, que lo hizo en su estudio sobre el sarampión, es el único virólogo que hizo un estudio de control. Y esto está en sus escritos. John Enders tomó un paciente sano, tomó muestras de un paciente sano, lo sometió a los mismos químicos y las mismas condiciones que había hecho en el test con una prueba de un paciente enfermo, y revisando los resultados no pudo ver la diferencia entre uno y el otro. Pero luego ese test de control se olvidó y la virología no lo toma en cuenta. Hoy el método que usan es el método que acabo de comentar. Hay un artículo muy interesante escrito por Luis Coleto, donde solicitan a 87 instituciones sanitarias o científicas en el mundo una muestra aislada del... Especifican que no quieren un cultivo de células, que es lo que acabamos de hablar, que es lo que hace la virología, sino partículas virales aisladas. No hubo ni una de esas 87 instituciones que haya podido suministrar lo que se está pidiendo. Cuando un evento epidemiológico como el que estamos padeciendo se manifiesta de forma simultánea y en distintos lugares del planeta, no significa que sea pueden ser muchos otros factores, como por ejemplo polución ambiental, modos de vida tóxico, algún alimento, radiación, etc. Pueden ser muchos factores los que causan la enfermedad de muchas personas. De hecho, no hay que olvidar el escorbuto, que fue una enfermedad que comenzaron a padecer marineros de forma simultánea en distintos lugares del mundo. Durante mucho tiempo se creyó que era una enfermedad contagiosa, hasta que se supo que era simplemente un déficit alimenticio lo que estaba causando la enfermedad. Para concluir, puedo decir que las evidencias en que me apoyo son la base para entender que el sistema nos está mintiendo. Que han engañado a todo el mundo como si fuera un hechizo. Que el aislamiento del virus que dicen que han logrado no son más que excreciones de células, producto de una intoxicación. Si tomaran ese producto al que ellos llaman virus y lo inyectaran en una persona sana, esa persona no se contagiaría. Esta enfermedad no se contagia de persona a persona. Las personas pueden presentar síntomas similares por haber sido expuestas al mismo agente tóxico. Invito a cualquiera a que me presente un estudio que pruebe el contagio de persona a persona. Ni hablar del invento más increíble
de esta pandemia, que son los asintomáticos. Figura nueva en la medicina moderna que deviene de un test de detección absolutamente ineficaz. Un test que ha tenido la función de crear histeria junto a los protocolos de tratamiento de la enfermedad que no han hecho más que matar a la gente que acudía al sistema de salud. Por último, he evitado hablar sobre aquello que se coloca en el brazo, y eso se debe a que no pretendo decirle a nadie lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Lo que sí me interesa es que se respete la libertad de elegir de cada uno. Este es un tema que da para un capítulo aparte que no me interesa hacer. Reitero, que cada uno haga lo que quiera y que se viva y se deje vivir. Invito también a reconocer la avidez del sistema en polarizarnos, en dividirnos, y el esfuerzo incesante que hace en que haya solo una voz. Y eso es lo que más me asusta. Es absolutamente aberrante la censura que está sucediendo. Y como decía Laversuit, si esto no es una dictadura, ¿qué es? ¿Qué es?